Los grandes conflictos del año 2024 son los que nos han tenido entretenidos en el año 2023, pero es bueno que les demos un repaso para tener en cuenta qué es lo que está activo por el mundo y qué va a estar dando problemas también. Vamos con ello. La historia de sufrimiento de Haití continúa. La primera república negra que se constituyó en el mundo y el primer estado independiente del Caribe después de expulsar a los franceses en el siglo XIX, vive en los últimos años grandes momentos de zozobra. Las pandillas han tomado gran parte de la vida pública de Haití y su violencia se intensificó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del año 2021. Muchos grupos de delincuentes controlan la capital, Puerto Príncipe, y algunas zonas del norte, lo que ha provocado desplazamientos masivos de la población, pero también la aparición de condiciones humanitarias desesperadas. La desesperada población de Haití está a la expectativa de que una misión internacional liderada por Kenia logre resolver los problemas. Por lo menos este es el propósito que se ha marcado el presidente de Kenia, William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, más conocido como William Ruto, lógicamente. El compromiso de Kenia, sin embargo, pende de un hilo porque el Tribunal Constitucional pone en duda que se puedan trasladar tropas del país al extranjero. Serían 1.000 agentes que ayudarían a la policía de Haití a tratar de controlar la situación. Pero también el país tiene sus propios problemas políticos porque los haitianos dudan de la legitimidad del mandato del primer ministro Ariel Henry. En cualquier caso, las conversaciones siguen hacia adelante y este es uno de los conflictos que nos tendrá entretenidos durante este año 2024. Sudán es uno de los 54 países de África y es un país muy extenso, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Consiguió su independencia en los años 60 y a principios de este milenio se partió en dos con la independencia de Sudán del Sur. Desde entonces los problemas con la región de Darfur han sido crecientes y desde abril del año 2023 está en guerra civil. En la actualidad el conflicto que está viviendo el país, la guerra civil que está viviendo el país, hunde sus raíces en el golpe de Estado del año 2019 que derroca al presidente al-Bashir. Ahí llega al poder el teniente general Aouf, que fue el que lideró ese golpe de Estado, aunque duró poco tiempo en el poder. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional pidió la extradición de al-Bashir, cosa a lo cual el teniente general se negó, con lo cual las manifestaciones de la población local hicieron que el gobierno al final cayera y llegara al poder el que está ahora de presidente, al-Burhan, que está en guerra civil con las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido de la región de Darfur, cuyo responsable general es Hamdan Dagalo, alias Hemedti. Y en este enfrentamiento lo que tenemos que tener también en cuenta es que hay una división, por así decirlo, de intereses. A Hemedti le está apoyando principalmente Emiratos Árabes Unidos y también Rusia a través del grupo Wagner, y por otra parte Egipto apoya al general al-Burhan. Por desgracia para los intereses del presidente, los combates se iniciaron en 2019, a mediados de abril del año pasado, con la destrucción de gran parte de la capital, de Jartum. Una guerra que se intensificó durante el verano con matanzas étnicas en Darfur y que produjeron también la captura de las principales ciudades a manos de las fuerzas de apoyo rápido, que con una ofensiva relámpago en El Gecira lograron realmente imponerse al gobierno y ponerle en una situación bastante difícil. Las conversaciones de paz han sido intermitentes en Arabia Saudita. Sí, sin embargo, no parece que ninguna de las partes acepte cuáles puedan ser sus resultados. Sudán es además importante dentro de la estrategia del grupo Wagner para poder sacar gran parte de los recursos minerales con los cuales se hace negocio de los países centroafricanos, especialmente de la República Centroafricana, donde sabemos que tiene grandes intereses. Se han establecido negociaciones de paz, pero que no parecen muy prometedoras. Además son muy discontinuas, teniendo su sede principalmente en Jeddah, la ciudad de Arabia Saudita. El miedo de la comunidad internacional es que finalmente Sudán colapse como país y se produzca una catástrofe humanitaria de dimensiones enormes. Por otra parte, Hamdan Dagalo, Hemedti, está por ahora haciendo visitas por países de Centroáfrica, invitando a una solución pacífica y duradera del conflicto. Visitas principalmente a reuniones internacionales a las que no quiere acudir al-Burhan. El Sahel es esa región que está al sur del Sáhara y que está comprendida entre el Mar Rojo y el Océano Atlántico, teniendo
como países que podemos incluir dentro de él, pues desde Sudán a Chad, Nigeria, Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal e incluso el sur de Mauritania. Una región complicada y llena de inestabilidad por el avance de las fuerzas yihadistas. Además, los golpes de Estado recientes en Guinea, Burkina Faso, Mali y en Níger han producido un cambio de los contrapoderes y equilibrios geopolíticos de la región, que principalmente estaban custodiados por las fuerzas francesas. Sabéis que han sido expulsadas esas fuerzas de varios países. Mali y luego Níger quizá han sido los golpes más importantes que han recibido los franceses, con el avance en esas regiones de la fuerza del Grupo Wagner. Del Grupo Wagner y también de los Estados Unidos, que tienen, lo sabéis, un avance de drones precisamente en Níger, que no solamente no han abandonado, sino que puede darles pie a tratar de conseguir nuevas localizaciones para nuevas bases en otros países de esta región. Aunque es muy atractiva esta narrativa en la cual se enfrentan los rusos contra los occidentales, ya sean franceses, europeos en general o Estados Unidos, lo que es interesante de todos estos golpes de Estado es que los gobernantes militares están utilizando esta situación para promover una retórica soberanista de resentimiento hacia los franceses como potencia colonial, que al mismo tiempo está abriendo en términos políticos una nueva perspectiva para estos países y que además incrementa mucho su apoyo popular. Sin embargo, el avance también del yihadismo en todas estas regiones pone en peligro la estabilidad de los países e incluso su unidad, cosa que es especialmente visible en el caso de Mali, con la pretensión de independencia de la región norte de Azawad. Comenzó el año 2023 con el final de la brutal guerra interna en Tigray. Un conflicto que involucró a rebeldes tigraínos, fuerzas federales, milicias amaras y tropas eritreas que aprovecharon la ocasión para penetrar en las fronteras de Etiopía y tratar de obtener sus propias ventajas. Un país que tiene por lo menos 3 amenazas hacia el futuro que se pueden convertir en conflictos importantes. El primero es que, como sabéis, hace un par de meses el presidente Abiy, Premio Nobel de la Paz, pidió una salida al mar porque su país no la tiene. Salida que podría producirse a través de Etiopía, Djibouti o de Somaliland. Finalmente, Somaliland ha aceptado un acuerdo con Etiopía para que ellos tengan, los etíopes, salida al Golfo de Adén, pero a cambio de que se les reconozca su existencia como entidad política, cosa que la propia Somalia no reconoce, con lo que el gobierno de este último país ya ha levantado la voz diciendo que no reconoce ese acuerdo y que entiende que es un acuerdo hostil. Por otra parte, tenemos los problemas internos de la propia Etiopía. Por una parte, las milicias Amara que intervinieron en la guerra de Tigray y que vuelven a estar en posición de revuelta que puede ser importante. Y por otra parte, los de la región natal del presidente Abiy, la región de Oromia, que tienen también rebeldes armados, milicias armadas, que pretenden la independencia de esa región. Y en último lugar tenemos otro problema, el problema de la presa del Renacimiento. El problema de esta presa, que va a constituir una de las grandes bazas energéticas para Etiopía, es que toma agua del llamado Nilo Azul, que penetra posteriormente en Sudán y luego forma parte muy importante del caudal de agua del Nilo, que, como sabéis, es la vida de Egipto. Egipto, Sudán y Etiopía están en conversaciones que no llegan a ningún tipo de resultado por culpa de esta presa, que puede llegar a convertirse en uno de los elementos de quiebre geopolítico fundamentales de esta región y, por lo tanto, una amenaza a la estabilidad fundamental. Y he dicho 3, pero pueden ser 4 las causas de conflicto en Etiopía, porque existe un problema también con Eritrea. Los soldados eritreos no han abandonado ciertas regiones de Tigray. Y después del acuerdo de paz entre Tigray y el gobierno federal de Etiopía, aquí surge un problema en el que el presidente eritreo, Isaías Afwerki, no parece estar dispuesto a ceder en sus posiciones y que nos tememos que puede desembocar en un conflicto armado entre ambos países. Recordad que la guerra de Eritrea fue uno de los conflictos más sangrientos del siglo pasado, con más de 100.000 muertos. Porque recordemos que hubo un momento en que Eritrea estaba federada con Etiopía y a lo mejor alguno en Etiopía, en el gobierno de Etiopía, sueña con incorporar esa región para conseguir lo que ha conseguido con el acuerdo con Somaliland, que obviamente todavía no está efectivo, no ha producido sus efectos, que es el de tener una salida al mar. La historia de Myanmar, la antigua Birmania, sigue determinada por los militares y sus golpes de Estado.
a las elecciones generales del año 2020, le sucedió un golpe de Estado pocos meses después, en febrero del año 2021, que derrocó a la líder histórica, Aung San Suu Kyi, hija de uno de los principales líderes de la independencia, Aung San. Aung San Suu Kyi, que ha vivido casi 20 años en arresto domiciliario, vuelve a estar en juicios y vuelve a ser condenada a más años todavía de encarcelamiento, sencillamente por ser una de las figuras fundamentales en términos políticos del país y que puede hacer sombra a la Junta Militar. Es cierto que la trayectoria política de Aung San Suu Kyi se ha visto enormemente manchada por la represión de los Rohingya, de esos musulmanes que viven al norte del país y que hoy en día siguen hostigados por parte de la Junta Militar de Myanmar y se ven en la tesitura espantosa de tener que huir de su país por el mar, tratando de alcanzar alguna nación musulmana que esté por la región. Como Bangladesh es demasiado pobre, muchos se embarcan en aventuras marítimas peligrosísimas para poder alcanzar los países cercanos de Indonesia o incluso de Malasia. Pero el conflicto que vive el país es con las organizaciones étnicas armadas, es decir, con aquellas regiones en las que existen fuerzas de resistencia bien preparadas y armadas y que durante mucho tiempo han regido de forma autónoma sus respectivos territorios y que ahora se enfrentan a la Junta Militar con emboscadas y ataques a ciudades que incluso han llegado a la toma de estas ciudades. La Junta ha respondido con ataques aéreos, artillería y todo tipo de medidas de violencia contra los civiles, especialmente en las tierras bajas de Myanmar y contra la mayoría Bamar. Las ofensivas han tenido especial éxito en la región nororiental fronteriza con China, especialmente por la alianza de los Tres Hermanos, fuerzas de resistencia que, como os digo, han capturado ciudades, tanques, armas pesadas y posiciones militares, pero que también interrumpen las rutas comerciales hacia China, con lo cual China se ha visto obligada a tratar de entrar dentro del conflicto para mediar entre la Junta Militar y estas organizaciones étnicas armadas. Están jugando una partida realmente delicada entre mantener sus relaciones con la Junta Militar, de la cual desconfían especialmente del que es presidente de la Junta, Min Aung Hlaing, y por otra parte el apoyar acuerdos que pacifiquen la región y por lo tanto que permitan el tránsito de sus mercancías con estas organizaciones étnicas armadas. Mientras el país se precipita en una crisis económica enorme con los sistemas de salud y educación colapsados, la tasa de pobreza creciendo de forma vertiginosa, una moneda que se deprecia a velocidad de relámpago y más de 2,5 millones de desplazados internos. Uno de los conflictos más longevos de los tiempos recientes se producía alrededor de la región del Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia. Esa región del Nagorno-Karabaj, que tiene su acceso a través de un pequeño corredor, el corredor de Lachin, que desemboca en la capital de esa región, en Stepanakert, ha sido objeto de un conflicto militar que, como os digo, es muy longevo, uno de los conflictos más longevos que tenemos viniendo desde el siglo XX y que ya ha suscitado al menos 3 enfrentamientos bélicos importantes. La ofensiva de los azerbaiyanos ha producido una limpieza étnica, el abandono de esa región de más de 100.000 personas, de 100.000 armenios que se han visto amenazados por los avances militares de los azerbaiyanos. Estos justifican su acción afirmando que la historia también produjo una limpieza étnica de los azerbaiyanos de esa región y que por eso los armenios eran tan abundantes en el Nagorno-Karabaj. Con Rusia empantanada en la guerra de Ucrania, los avances azerbaiyanos amenazan también una próxima invasión para conseguir la unión territorial con la región de Nakhchivan y por lo tanto con Turquía. Un deseo largamente atesorado por todos los turmenos y que hoy en día también promueve el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. A lo largo de este año desvelaremos esa incógnita, si al final habrá algún tipo de acuerdo de paz en el cual los armenios cedan en esas pretensiones de conseguir establecer un corredor en la región de Zangezur que une Azerbaiyán con el Nakhchivan y por lo tanto con Turquía, o si por lo contrario lo que tendremos será una acción de hecho militar por parte de los turmenos, es decir, por parte de los azerbaiyanos, para conseguir ese propósito. Y por otra parte, ahí tenemos a los rusos y a los iraníes que no vemos qué tipo de papel podrían jugar en esta situación y si estarían dispuestos a involucrarse en algún tipo de operación armada en el caso de que los azerbaiyanos y los turcos
tomaran el camino de medio y por lo tanto el atajo de la historia, que es lo que se consigue cuando uno decide lanzar a sus tropas a la aventura y a conseguir aquello que la política y la diplomacia no consigue. También a lo largo de este año veremos qué es lo que ocurre en esa ratonera en la que ha convertido Israel a Gaza. Las operaciones militares, según los israelíes, van a proseguir durante los próximos meses e incluso durante todo este año. Las crueles matanzas de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel han sido sucedidas por los atroces bombardeos de las fuerzas de defensa israelíes. El trauma que han dejado los ataques de Hamás parece justificar cualquier tipo de operación y cualquier tipo de crimen de guerra como los que estamos viendo que se producen en Gaza cada día. La situación se ha convertido en tan extrema que solo los extremistas están cómodos en ella, tanto los extremistas palestinos como los extremistas que ahora mismo gobiernan dentro de Israel. Y es por eso que el conflicto apunta a una situación realmente atroz en la cual no se producirá en ningún caso una solución política satisfactoria hacia el futuro. De hecho, ese futuro es el que produce la mayor incógnita, que será de Gaza posteriormente. Después de las conversaciones que se desvelaron por parte de algunos periódicos israelíes, en las que el gobierno de Israel está buscando lo que ha llamado eufemísticamente una migración voluntaria de los gazatíes a países africanos, tampoco vemos cómo se producirá la financiación necesaria para la reconstrucción de toda Gaza. Como sabemos, ahora mismo en términos de infraestructuras, esa franja está absolutamente devastada. Y es cierto que aunque los Estados Unidos siguen en conversaciones, principalmente con las monarquías árabes, para ver cuál será el capítulo posterior a estas operaciones militares que están desarrollando los israelíes, en términos políticos no se ve quién al final será responsable del gobierno de la región. Si al final Gaza será reducida en tamaño muchísimo más de lo que ahora mismo es, pues que no deja de ser un espacio geográfico realmente diminuto, sí será el partido Al-Fatah y por lo tanto será la Organización de Liberación de Palestina la que se encargue del gobierno de esa región, si será algún tipo de gobierno exterior organizado por las Naciones Unidas o si el propósito de algunos de los miembros del gobierno de Israel se verificará, es decir, la intención de vaciar Gaza y anexionársela. Y al final todas estas tensiones pueden acabar en una escalada que haga que la guerra se amplíe a todo Oriente Próximo. Ni Irán ni Estados Unidos parecen querer una confrontación regional, pero es cierto que las operaciones recientes del Reino Unido y de Estados Unidos bombardeando a los hutíes, que habían estado provocando efectivamente esa intervención con el secuestro de algunos mercantes, pero también con el intento de bombardear otros, puede acabar haciendo realidad la extensión del conflicto a otras zonas. Y por debajo y más allá de los errores de cálculo, siguen las negociaciones discretas entre Estados Unidos e Irán a través de terceros, con una visión escéptica por parte de los funcionarios de uno y otro país acerca de qué se puede conseguir. Si se puede finalmente atemperar el deseo de obtener una bomba nuclear por parte de los iraníes, si es que alguna vez lo tuvieron, o por lo menos limitar su capacidad nuclear, y por otra parte el levantamiento de sanciones que en los últimos meses habíamos visto que se habían producido por parte de los Estados Unidos de forma discreta. En Ucrania las espadas siguen en todo lo alto. El frente de guerra entre ambos países, entre Rusia, el invasor, y Ucrania, el invadido, abarca más de 750 kilómetros y no ha visto movimientos importantes desde hace unos meses. La contraofensiva de Ucrania no obtuvo los resultados pretendidos y se ha ralentizado enormemente. Y ahora los temores es que Rusia realice ataques en el este o en el norte, a pesar de que sus intentos han sido baldíos y la resistencia ha sido realmente feroz por ambos bandos. En el Kremlin se valora la situación pensando que todas las circunstancias se ponen de su lado, principalmente porque en términos de gasto militar los rusos están echando toda la carne en el asador y por lo tanto ahora pueden contar con una mayor financiación o una financiación enorme respecto de la que pueden realizar los ucranianos, que además ven con cada vez mayor desconfianza el apoyo de los occidentales. Tenemos problemas para que Europa
de su ayuda financiera, principalmente por los obstáculos que está introduciendo Hungría. Hemos visto en muchas ocasiones al presidente Viktor Orbán afirmar que la única forma de resolver este conflicto es producir algún tipo de negociación de paz lo más rápidamente posible a través de la presión de reducir la ayuda militar a los ucranianos, y por otra parte lo estamos viendo también en las pugnas dentro del Congreso de los Estados Unidos, que tienen congeladas y retenidas partidas de financiación importantes para que los ucranianos puedan seguir combatiendo. Y por otra parte tenemos el horizonte futuro de noviembre de este año 2024, en el cual se realizarán las elecciones a presidente de los Estados Unidos, y en donde la victoria de Donald Trump se ve con gran desconfianza en Kiev, porque esta podría ser la oportunidad para que los Estados Unidos presionen de forma definitiva a los ucranianos a aceptar algún tipo de acuerdo de paz con las fronteras que ahora mismo están establecidas. Por lo tanto, Ucrania se enfrenta a un invierno muy difícil, en el que los rusos tratarán de limitar la capacidad, por ejemplo, de calefacción de los ucranianos, con ataques a las infraestructuras energéticas. Si Rusia conquista una mayor cantidad de terreno al principio de este año, los ucranianos se verían en una situación muy delicada. Es posible que los canales todavía abiertos de negociación pudieran ser la solución a esta situación, porque los rusos podrían entender que ya han conquistado lo suficiente y podrían sacar ventajas sustantivas en una negociación con Ucrania. Por otra parte, en los países europeos existe el miedo de que unos mayores avances por parte de Moscú en el territorio ucraniano podrían darle a Rusia alas para ambicionar otras exrepúblicas soviéticas, ahora que además tiene una capacidad militar creciente. Finalmente, este año veremos cómo se desarrolla la madre de todos los conflictos, es decir, la pugna que existe alrededor del sudeste asiático entre Estados Unidos y China. Hemos visto muchos episodios de esa pugna y también hemos visto muchos intentos de tratar de rebajar las tensiones. Por ejemplo, en la reunión que se produjo de la APEC en San Francisco, a la cual acudió Xi Jinping. La reunión entre el presidente chino y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos pretendidamente estaba destinada a limar asperezas entre los dos países. Pero todos sabemos que las intenciones de Estados Unidos de mantener su presencia y su influencia en el sudeste asiático chocan con las pretensiones chinas de todo lo contrario, de ser solamente China la que determine cuáles son las relaciones, cuáles son los equilibrios y quién manda en toda esa región. Y en el sudeste asiático existen dos elementos de fricción realmente muy claros. Por una parte, ¿qué va a pasar dentro del mar meridional de la China? Y si las reclamaciones marítimas chinas de todo ese mar, hasta distancias extremadamente lejanas de sus propias orillas, van a ser permitidos por los países de la región, pero también por los Estados Unidos como padrino de todos esos países, especialmente de Filipinas, que sabéis que ya ha aceptado la instalación de bases militares muy próximas a Taiwán. Y por otra parte, lógicamente está Taiwán y la pretensión de reunificación que quieren los chinos, en la cual no descartan el uso de la guerra. La política estadounidense de una sola China apunta a que ahí se podría producir una resolución pacífica, pero esto depende en gran medida de la política interna de Taiwán. Y ahora mismo lo que hemos visto es que en las elecciones de Taiwán los que han ganado son aquellos a los que acusa China de desestabilizadores y de provocadores de un posible futuro conflicto, especialmente el Partido Democrático Progresista. Aunque es cierto que en términos de las elecciones legislativas, el Kuomintang, mucho más proclive a estar cerca de las posiciones chinas y de la situación de statu quo, ahora mismo tiene mayoría y por lo tanto puede modular las políticas presidenciales. Y hasta aquí este rápido recuento de los conflictos que nos van a tener entretenidos durante el año 2024, sin olvidar que la historia siempre es muy creativa y que posiblemente encontraremos muchas otras piedras en el camino y muchos otros conflictos. De hecho, muchos ya están apuntando, están asomando su cabeza, pero de ellos tendremos tiempo de ocuparnos en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado sugerente. Volveremos con más historias interesantes en este canal. Soy Óscar Vara y nos vemos muy pronto.